Este es el edificio que albergó el 7 de marzo de 1815 la instalación del primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana. En Ario entonces de Santiago Ario, hoy Ario de Rosales. El primer Supremo Tribunal de Justicia es, digamos que el resultado o el parte del mandato de la Constitución, de la primera Constitución también que se da en México y que se genera en Apatzingán en el año de 1814. En la lucha por afirmar principios de soberanía, libertad y justicia, la dirigencia del movimiento insurgente que combatía contra el ejército español consideró la necesidad de crear una constitución que diera sustento a su proyecto de nación. El contenido de este acuerdo establecía entre sus artículos más relevantes la facultad de dictar leyes, instaurar la forma de gobierno que más convenía a sus ciudadanos y la creación de un tribunal de justicia. En la Constitución de Apatzingán quedaría el registro de este ideario político. Yo creo que una de las historias constitucionales más importantes, más interesantes del mundo es la historia constitucional de México. No porque hayamos tenido muchas constituciones, porque no, hemos tenido una docena cuando mucho. Hay países como Colombia, Bolivia, Venezuela, que cada vez que tienen un problema piden una nueva constitución creyendo que el derecho es una varita mágica que resuelve los problemas. Y el derecho es un canal que permite resolver los problemas, pero por sí mismo no los resuelve. Armados con una orgullosa conciencia de independencia, los líderes de la insurgencia decidieron realizar un congreso constituyente que diera legitimidad a su movimiento. En septiembre de 1813 se reunieron en Chilpancingo y en la apertura del Congreso de Anáhuac, José María Morelos y Pavón dio lectura a los sentimientos de la nación. Aquel documento significó un cambio profundo en la concepción de las libertades en estas tierras. Se proscribió la esclavitud. Se suprimió la distinción de castas y se estableció la separación con respecto a España. Esta idea de conformar un congreso tuvo un momento importante en el proceso de continuación de la independencia de Ignacio López Rayón, que formó la Junta Suprema Nacional Americana con sede en Zitácuaro. Pero es en realidad don José María Morelos y Pavón el que logra concretar esta idea primigenia planteada por Hidalgo de convocar a un congreso de los representantes del reino. Y este congreso se reúne justamente en Chilpancingo, hoy estado de Guerrero, y este congreso tendría como propósito fundamental elaborar la constitución política propia, adecuada a las características del reino.
hay que reconocer que, bueno, sobre todo los sacerdotes que participan, me refiero a Matamoros, a Hidalgo, a Morelos, eran gente muy culta para su época. Conocían a los autores franceses, conocían a Montesquieu, sabían la división de poderes y la ventaja que tenía. Por eso es muy loable la creación del tribunal y sobre todo esa idea clara que tenían de la necesidad de que existiera para poder consolidar un régimen de participación ciudadana. Le podemos llamar demócrata o no, pero por lo menos de participación ciudadana. Ese modelo lo toman los ideólogos del movimiento de insurgencia mexicana y hacen, yo creo que apuestan. Es una apuesta de alto riesgo de romper el modelo absolutista que se conocía, de delegar el poder a una corona, a una corte, y emprender esta idea revolucionaria del gobierno del pueblo para el pueblo. Y entonces la soberanía es del pueblo, se deposita y se ejerce en 3 distintas corporaciones. Y se manifestará esa soberanía en la facultad de hacer leyes, hacerlas ejecutar y aplicarla a los casos concretos. Creo que ahí tenemos este antecedente, este germen. Que es la primera constitución formal mexicana. Tampoco fue válida, fue vigente en un territorio muy pequeño de México, pero tiene 2 cualidades fundamentales. Primero, marca la forma de Estado que vamos a tener. Se inclina por una monarquía bajo unas formas que no están claras, pero sobre todo establece la forma del gobierno. Y ahí surge la división de poderes por primera vez en México. Era una sociedad en construcción. Es significativo que se pretendiera adoptar una forma de gobierno basada en la división de poderes para ir avanzando en la organización de los territorios que se iban liberando. De ahí que la lucha por darle espacio a las nuevas ideas no era tanto una tradición por continuar, sino un propósito para proyectar el futuro. En España no había división de poderes hasta la Constitución de Cádiz, a pesar de ser un país con 2000 años de existencia. Pero México ya lo plantea desde 1814 y establece en Ario de Rosales el primer corte, la primera corte para administrar justicia en el territorio, primero insurgentes, y en el territorio que formará la nación mexicana. ¿Por qué en Ario y por qué este proceso? El tribunal no se formó inmediatamente después de la aprobación y promulgación de la Constitución. Seguramente empezaron a plantearse las características, los elementos que deberían de configurar este tribunal, porque es un tribunal de especialistas en derecho, de conocedores del derecho. Es una de las características, es un tribunal supremo. Entonces, entre octubre y marzo, entre octubre de 1814 y marzo de 1815, se generan las condiciones, el debate propicio para la integración de ese tribunal. Si bien el Congreso Constituyente no había podido llevar a cabo la apertura del Tribunal de Justicia debido al incesante clima de estruendo marcial, era prioridad de los insurgentes apresurar los hechos.
La llegada a la villa de Ario de la Virgencia Insurgente permitió la elección de los ministros que serían los responsables de dirigir las acciones judiciales del Supremo Tribunal y la inauguración formal de sus trabajos. Este tribunal, de acuerdo con la Constitución de Apatzingán, estaría integrado por 5 miembros. José María Sánchez de Arriola sería el primer presidente del tribunal. José María Ponce de León sería otro ministro. Antonio de Castro y Mariano III. La Constitución contemplaba también que hubiese fiscales. En realidad quedan constituidos 2 secretarios, un secretario de lo civil y un secretario de lo criminal. Este es el tribunal que se instala en Ario el 7 de marzo de 1815, de acuerdo con la extraordinaria investigación que tenemos acerca del origen y las características y el funcionamiento de este tribunal que nos legara la maestra Tere Martínez Peñalosa. La fecha se deduce a partir de 2 cartas que fueron publicadas por el Archivo General de la Nación en 1965, a propósito de la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón. En la primera carta, signada por Cornelio Ortiz de Zárate, en ese entonces secretario del Supremo Congreso Mexicano, dirigida a José María Ponce, le pregunta a su familiar: oye, he oído mucho novedades acerca de lo que está pasando en Ario. Pregúntame. La pregunta es: ¿cómo van con los preparativos para la instalación de tu tribunal? Esta carta está firmada el 5 de marzo de 1815. No se encuentra la contestación de José María Ponce. Y no hubo contestación de José María Ponce porque Cornelio Ortiz de Zárate vuelve a escribirle ahora el 14 de marzo y le pregunta: oye, no me has dado respuesta a la anterior. Yo acá sigo con mis enfermedades, sigo recuperándome, pero tú no me das cuenta. Y hace el énfasis: cuéntame, ¿cómo les fue con la instalación de tu tribunal? Este primer Supremo Tribunal tiene una vigencia aun cuando está en este proceso, pues, de un conflicto armado, ¿no? Aun cuando su tiempo, por ejemplo, en Ario de Rosales es relativamente breve, pero aún así las personas, pues, se iban enterando, ¿no?, de la creación de las instituciones, se enteraban de que ya había una constitución, se enteraban de que había un supremo gobierno, se iban enterando de que también existía esta instancia a donde podían acercarse también para dirimir estos conflictos. El Tribunal de Ario tuvo una breve pero intensa actividad jurídica que se destacó sobre todo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El abuso por parte de clérigos y terratenientes que se apoderaron durante años de esos territorios fue una de las peticiones recurrentes que el tribunal tuvo que resolver en beneficio de las comunidades que se iban liberando. Lo mismo quedó registrada su actividad en la defensa de casos de maltrato y tortura. Este es el caso del subdelegado de Guaniqueo. Este señor le consulta, a manera de consulta, presenta al tribunal. Dice: de acuerdo a las nuevas leyes, palabras más, palabras menos, se nos ha dicho que las nuevas leyes hacen un reconocimiento de igualdad entre las personas y no hacen distingos entre naturales o españoles. Respecto de la pena de azotes que nosotros considerábamos, y era buena y era útil, la consideraba, que hacía el español frente al natural, frente al nativo. Nos dice: esa pena de azote se mantendrá
y nos dice, dígasele al subdelegado de Guaniqueo que debe sujetarse a las superiores órdenes que mandatan que para las penas y para los castigos las leyes establecerán los remedios convencionales. Por lo tanto, quedan prohibidas expresamente las penas de azotes y cualesquiera otra frente a cualquier individuo de la sociedad. No solamente contra los naturales, no solamente contra el indio, contra el nativo, contra todos, es decir, ni un español, ni un mestizo, ni un extranjero podía ser sometido a la pena de azotes. Y ese para mí ese proyecto lo aprobó por unanimidad el Supremo Tribunal y seguramente se mandó a ejecutar en ese sentido. Igualdad jurídica para todos. La creación del Tribunal de Ario fue esencial para consolidar normas y preceptos de lo que vendría a ser el Estado mexicano. Su existencia particular se insertó en un orden jurídico que convalidó ideas precursoras y consolidó una nación sustentada en la legalidad y el derecho. Aquellos insurgentes idearon el proyecto histórico que nos expresa. Siempre es muy importante señalarlo, no solo como antecedentes, sino pues como la inspiración de todo el tema de derechos humanos. ¿Por qué lo pudieron haber señalado estos curas que vivían allá perdidos en esos pueblos lejanos? Pues porque están con la vida cotidiana, están con los problemas de los seres humanos con los que conviven. El cura en aquella época, y me imagino que todavía ahora, está muy cerca de la vida cotidiana. Desde el principio, el movimiento político de la independencia tiene un carácter cultural. Ya en el siglo XVIII se inicia una recopilación de las obras literarias producidas en la Nueva España, ¿no? Esto para demostrar que hay igualdad entre los nacidos en la Nueva España y los nacidos en la península. Entonces los americanos, se decía, somos tan inteligentes y capaces, y lo demostramos a partir de las recopilaciones bibliográficas que son del siglo XVIII, entre otras la de Eguiara y Eguren, y más adelante, ya a partir de una época muy temprana, empiezan los periódicos políticos de la independencia, con algunas inserciones de literatura, y a partir de 1822 empiezan los periódicos literarios. El primero de ellos es el Iris, que tiene las ilustraciones de Claudio Linati. Y entonces en el Iris ya se plantea un problema fundamental del siglo XIX. ¿Cómo somos los mexicanos? ¿Cuáles son nuestras características? ¿Sí? ¿Cómo podemos definir la mexicanidad? Era un México en el que había un grupo muy importante de liberales y de conservadores, de centralistas y de federales, de laicos y religiosos. Era una sociedad que había estado durante 300 años sometida a un criterio español, en donde no se había tomado en cuenta esa irrupción que tuvo la cultura originaria, y que tenía que justificar este cambio de vida
política, de vida social, pero sobre todo de vida política, con alguien que orientara la solución que se iba a presentar. Yo pienso que es nuestra cultura jurídica, en este caso, que las manos de la Corte ha estado bien, que la Corte, esa que sembraron, es muy gracioso, porque sí, la sembraron en Ario, aunque toda, y también yo no digo que en Cádiz, no, pero al final nos separamos de España. Entonces, ni hablar, no, mi corazón no vibra tanto con Cádiz como con Apatzingán, ni modo, así es la cosa. Y a mí me da, pues, como mucho orgullo que fueron pensando y tomando las decisiones para caminar hacia un Estado de Derecho. Ahí en esa parte, en esa esquinita de ese mural, vamos a encontrar a Morelos en una actitud diferente, no es una actitud beligerante, es una actitud serena, pasiva, con una mirada firme, que está de pie al lado de la diosa Justicia, que tiene también en sus manos algunos documentos, el documento de la ley, lo importante que en esos momentos estaba perfilando como parte de la toma de decisiones de las personas, de las autoridades, ¿no? Y ahí en una esquinita también vamos a encontrar que el pintor Agustín Cárdenas retrató la fachada de nuestra sede histórica, de la sede histórica de ese primer Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana. Es una historia efímera, la historia del tribunal, eso es cierto. Es una historia que inicia el 7 de marzo y que termina desafortunadamente en diciembre de 1815 en Tehuacán. ¿Por qué termina en Tehuacán? Porque lamentablemente José María Morelos cayó prisionero cuando se trasladaba el Congreso de Anáhuac a la región de Puebla para tener mejores condiciones de seguridad. Y una vez que logra llegar el Congreso a Puebla, a Tehuacán, llega muy mermado y muy disminuido y pues se resuelve la disolución del Congreso y con ello también la disolución del Tribunal de Ario. Efímera la vida del tribunal, pero muy importante y muy trascendente, no solo porque tuvo vigencia, sino porque sentó las bases por primera ocasión de la construcción de instituciones jurídicas modernas en nuestro país. Entre los muros de piedra antigua de la vetusta Casa de Ario se resguardan los anhelos de justicia de los precursores de nuestra revolución de independencia. Insurgentes que decretaron un proyecto soberano de nación basado en una sociedad de iguales. Ario es el origen del pacto por la defensa de las libertades y la justicia para todos. Ario fue el comienzo de una historia que perdura.
Ese apotegma de José María Morelos, ¿no? Ese sueño de José María Morelos de justicia para todas las personas, ese famosísimo apotegma que está inscrito en muchos espacios del Poder Judicial de la Federación, el que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que le ampare, le proteja contra el fuerte y el arbitrario, ¿no? Entonces me parece que eso es un punto de unión entre estos dos momentos institucionales, este primigenio tribunal rudimentario, improvisado, lo que se quiera pensar, ¿no? Y esta Suprema Corte que al final de cuentas tienen esa búsqueda, que haya justicia para quien efectivamente la necesite, la merezca, y que haya pues un tribunal que justamente esté atento ahí a responder a las necesidades de las personas. Acrecentar nuestras creencias, nuestros saberes, nuestras certezas acerca de qué dice la ley, qué debería de decir la ley, qué hacen los jueces, cómo deberían hacer su trabajo los jueces. Enterarnos todos, porque al final del día es un derecho también, saber que tengo derechos, saber defender mis derechos y tener el derecho a que se respeten mis derechos. Todo esto para mí significa la herencia de este primer Supremo Tribunal de Justicia de Ario de Rosales.